Nacional de Protección de los Derechos Humanos. Nuestros invitados son el licenciado Miguel Ángel López Vargas, el licenciado es originario de Jojutla, Morelos, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, becario del 81, cursó sobre la Unión Europea de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, egresado del 7º Máster en Derecho Comunitario del Centro de Estudios Europeos Jean Monnet, de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Maestrante en Ciencias Políticas y Ciencias Sociales del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Maestrante en Administración, disculpen mi inglés, por favor. Maestro, ¿me ayuda? Por favor, dígame qué es. Es la Université de Bretaña Occidental. Es francés. Con razón no lo voy a pronunciar. Disculpen ustedes, por favor. Profesor de la Teoría General del Estado en la licenciatura y Derecho Administrativo en los diplomados para titulación en nuestra facultad. Abogado postulante en la consultoría electoral López Mantache, con experiencia gubernamental en políticas públicas y régimen de responsabilidades administrativas en los servidores públicos. Miembro numerario del Colegio de Profesores de Teoría General del Estado y del Comité de Tutores de la SUAYED en nuestra facultad. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. También contamos con su presencia del maestro Yuri Pavón Romero, es graduado con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en los niveles de licenciatura y maestría. Igualmente, es maestro en Administración y Gerencia Pública, tanto por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, como por el Instituto Nacional de Administración Pública de España. En la actualidad, es doctorante de la misma Universidad de Alcalá. En esta Facultad de Derecho ha sido recipientario de la cátedra de Héctor González Uribe, profesor por oposición con una práctica docente de más de 10 años. Asimismo, es profesor del posgrado y cuenta con diversos artículos académicos, los cuales han sido publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por RUA y Dixon. Profesionalmente se ha desempeñado como becario del MAP, investigador del Tribunal Electoral del Distrito Federal y asesor legislativo en materias administrativas y constitucionales. Maestro, bienvenido. También nos acompaña el licenciado en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, el maestro Baltasar Facuamba Rosas. Cuenta con un diplomado en docencia por la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se ha desempeñado como servidor público en la Administración Pública Federal y el Poder Judicial de la Federación. Ha impartido cursos en diversas dependencias y universidades. Actualmente se desempeña como abogado y profesor de la materia de juicio de amparo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y el Sistema de Universidad Abierta. Es autor del libro El Derecho de la Protección de la Salud, su exigibilidad judicial, coautor de libros Nuevos Paradigmas Constitucionales, coordinador del libro Desarrollo y Aplicación de los Derechos Humanos. Asimismo, participó en el libro Comentarios a la Nueva Ley de Amparo, próximo a publicarse por el editorial Top Fiscal. Bienvenido, maestro. Contamos también con el doctor Alejandro López Olvera, es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es investigador, titular A definitivo de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador nacional nivel 1 de CONACYT. Es autor de más de 100 artículos sobre temas de derecho publicados en libros y revistas especializadas. Es autor de los libros Técnico-Legislativa, Tratado de la Facultad Reglamentaria, La Instancia Administrativa
publicado en Argentina, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en México y el control de convencionalidad en la administración pública. Es coautor de los libros Elementos de técnica legislativa, Derecho administrativo del Estado de Hidalgo, Estructura y estilo de las resoluciones judiciales, Facultad reglamentaria municipal y nuevos paradigmas constitucionales. Es coordinador de 15 libros. Ha dictado conferencias y cursos en diferentes instituciones de nuestro país, en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Salvador y en España. Es director ejecutivo de AIDA, Ópera Prima de Derecho Administrativo, revista de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, es miembro honorario de la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y miembro fundador del capítulo México de la Organización Europea de Derecho Público. Maestros, bienvenidos. Buenos días, vamos a dar inicio a la mesa del proyecto del Tribunal de Derechos Humanos. La primera intervención va a cargo del maestro Pauama. Iniciamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su atención, por acompañarnos hoy en esta mesa de debate en la cual se está haciendo un planteamiento respecto hacia la creación de un tribunal de protección de derechos humanos, ¿no? Incluso el tema como tal es hacia la creación de un tribunal de protección de derechos humanos. Obviamente, si empezamos a analizar esta parte de la creación de un tribunal de derechos humanos, posiblemente lo primero que se nos viene a la mente es: bueno, realmente necesitamos un tribunal de derechos humanos, un tribunal de protección de derechos humanos. Ya tenemos instancias judiciales ordinarias, tenemos instancias judiciales federales, que son las que específicamente se enfocan un poco más a esa protección, ¿no?, de los derechos humanos. Anteriormente garantías individuales, hoy derechos humanos, y que se hacen valer a través de lo que es el juicio de amparo, ¿no? Entonces, si ya tenemos todas estas instancias judiciales y además de esto contamos con una Comisión Nacional de Derechos Humanos, el primer punto es, ¿no?, ¿se justificará un planteamiento de esta naturaleza? O en realidad pues nada más es una moda como tal, hoy en día que está muy en boga los derechos humanos, ¿no? Este planteamiento surge de varios trabajos que hemos venido realizando tanto su servidor como el doctor Miguel Alejandro, ¿no? ¿Por qué plantear un tribunal de protección de derechos humanos si ya contamos con un Poder Judicial Federal y con una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es instancia última y que precisamente conoce y resuelve sobre la protección de los derechos humanos? El punto es empezar a analizar cuál es el trabajo que ha venido desempeñando la Suprema Corte de Justicia. Porque hoy en día se habla de que la Suprema Corte de Justicia es un tribunal constitucional, ¿no? Formalmente no lo es. Materialmente la propia Corte se ha pronunciado en este sentido, de que la Suprema Corte de Justicia es un tribunal constitucional. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que es un tribunal que va a resolver teniendo como parámetros los derechos establecidos en la Constitución. Lo que va a tomar en cuenta va a ser precisamente
todo el contenido, todo el clausulado establecido en la Constitución. Y a través de esto, pues obviamente la Suprema Corte de Justicia ha venido desarrollando varios derechos, ha venido garantizando varios derechos, ¿no? Esos derechos humanos. Y dentro de ellos está o podemos encontrar el debido proceso, que incluso ni siquiera lo encontramos textualmente dentro de la Constitución, ni tampoco en los tratados internacionales o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Sin embargo, se ha dicho que el debido proceso es un derecho humano. Es un derecho humano que debe respetarse en todo procedimiento, ¿no? Ya sea judicial o administrativo. Y se deben respetar ciertas etapas, porque siempre y cuando también esté de fondo o se trate de restringir ciertos derechos, ¿no? Entonces hasta aquí vamos bien. Y hasta aquí parece ser que la Suprema Corte de Justicia pues sí ha venido actuando, a veces sí y a veces no, si analizamos las resoluciones, en atención hacia la protección de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es el problema que le encontramos si la Constitución o si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que es un tribunal constitucional? ¿Cuál es el problema que vemos aquí? Que los criterios de la Corte vienen siendo en un sentido restrictivo o vienen siendo violatorios de derechos humanos. No todos, ¿no? Obviamente hay ciertos criterios, como cuáles. El hecho de que señala la Corte que prevalece, que si la Constitución establece la figura del arraigo, aun y cuando el arraigo sea una figura violatoria de derechos humanos, debe prevalecer lo que dice la Constitución, es decir, debe prevalecer el arraigo. ¿Por qué dice la Corte esto? Pues precisamente porque la Corte se ha pronunciado en el sentido de que es un tribunal constitucional, ¿no? Y que dice, pues yo le voy a dar prevalencia, voy a hacer valer más lo que dice la Constitución que lo que dicen los tratados internacionales o los derechos establecidos en la propia Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este criterio, ¿de dónde surge? Pues de la contradicción 293-2011, ¿no? Que es donde desarrolla este punto la Corte. Sin embargo, ¿cuál es el primer problema? Pues que el artículo primero constitucional, de acuerdo a la reforma de 10 de junio de 2011, establece que el principio pro hominum, un principio hermenéutico que establece que los derechos se deben de interpretar de la forma más favorable hacia la persona. Entonces aquí tenemos lo que podríamos encontrar en un momento dado en esta cuestión de colisión de derechos, ¿no? ¿Qué pasa si por un lado la Constitución establece el arraigo y el arraigo es violatorio de derechos humanos, y por otro lado tenemos el artículo primero constitucional que nos habla de que debe interpretarse la norma en el sentido más favorable hacia la persona, ¿no? Tenemos dos derechos del mismo nivel constitucional, que están en colisión, que podríamos decir que chocan, ¿no? Que establecen cuestiones contrarias. Y sobre esto, pues la Corte, atendiendo a que es un tribunal constitucional y a querer darle primacía a la soberanía del Estado, dice, pues tiene que prevalecer el arraigo por encima de los derechos humanos. Implícitamente, ¿qué está haciendo? Violando el artículo primero constitucional. Así de fácil, ¿no? ¿Qué otros elementos más encontramos como problemática hacia el quehacer de la Corte, hacia cómo ha venido resolviendo, ¿no? El estricto apego a la legalidad, ¿no? Lo establece la ley, lo dispuso el legislativo, el legislador lo consideró de esta forma, y pues hay que atender a lo que dijo el legislador, ¿no? Que incluso no es objeto de debate hoy o de tema de hoy, pero podría analizarse, se debe analizar también hasta qué punto nosotros nos vamos a quedar limitados con lo que los señores legisladores determinen que debe estar en ley, y hasta qué punto nosotros no podemos hacer nada, porque simple y sencillamente ellos, por acuerdos políticos o porque no les conviene, no establecen determinadas situaciones o hipótesis en una ley que son necesarias, ¿no? Entonces tenemos estos dos puntos, ¿no? Por un lado, el estricto apego a la legalidad, y por el otro, que la Constitución establece situaciones restrictivas a la propia garantía de los derechos humanos. Pues de ahí es donde surge esa necesidad de plantear un tribunal de protección de derechos humanos. Es decir, que su finalidad como tal, que su parámetro como tal para resolver de un determinado caso, no sea
ni la ley, ni la Constitución, sino precisamente los derechos humanos. Aquí es donde encontramos la justificación, ¿no?, de que realmente sea el parámetro para resolver no la Constitución, sino la esencia de los derechos humanos como tal, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué se estaría, o a qué se le daría prevalencia? En este caso, pues al hecho de que pesa más los derechos humanos que cualquier otra restricción establecida aún sea constitucional, ¿no? Es decir, estaríamos tratando de avanzar respecto a esos criterios restrictivos que hoy en día ha venido realizando la Corte. Entonces, ya señalé, les comentaba el caso del arraigo. Otro caso también que se establece de restricciones es, por ejemplo, cuando se dice que una persona que pertenece al servicio de seguridad pública, si es despedida, esta no tiene el derecho de ser reinstalada, aun y cuando gane el juicio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues obviamente, si fue despedida injustificadamente y se demostró en juicio y se ganó, pues esta persona ya no tiene ese derecho de volver a ser reinstalada. Hay una violación del principio de igualdad. ¿Por qué en otras materias sí, en otros casos sí? ¿Por qué en este caso no? Que si entramos más a fondo, pues encontraremos cierta justificación también de la misma, ¿no?, dada la naturaleza y la delicadeza también de la materia, ¿no? ¿Qué otras restricciones podemos encontrar dentro del texto constitucional? Por ejemplo, las que señala el artículo 28 en relación al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no?, que señala que no cabe en esos casos, bueno, en primer lugar, no te puedes ir a instancias ordinarias, aquí procede el juicio de amparo indirecto. Y nos dice la propia Constitución que ahí no procede la suspensión del acto reclamado. ¿Por qué en otros casos sí y en este caso no? No hay una violación al principio de igualdad. Entonces son restricciones, algunas de las restricciones que puedo destacar ahorita en cuanto a que la propia Constitución, podríamos decir en cierto momento, que es violatoria de la primacía de los derechos humanos. Es esto lo que justifica la inquietud de hacer un planteamiento de un tribunal o hacia la creación de un tribunal de protección de derechos humanos. Y que obviamente al ser un tribunal de protección de derechos humanos también tiene una diferencia con lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque recordemos que los efectos de las resoluciones de la Comisión no son vinculatorios, ¿no? A diferencia de un tribunal, o en el sentido que se quiere plantear, pues que sea un tribunal cuyos efectos sean vinculatorios para todas las autoridades. Bueno, tenemos un término de 5 minutos, creo que me extendí bastante. Por mi parte es todo. Va a haber una segunda sesión de réplica o de contrarréplica para seguir abundando, profundizando un poco más los temas. Gracias. Ahora vamos a dar paso a la intervención del doctor Miguel Alejandro López Olvera. Tiene 5 minutos para su intervención. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gran gusto estar nuevamente en la Facultad de Derecho debatiendo temas importantes, interesantes para nuestro país y, por qué no señalarlo, a lo mejor para todo el mundo. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la universidad, especialmente a la maestra Gabriela Ancona por darnos esta oportunidad, por brindarnos el espacio de poder dar a conocer a ustedes esta propuesta que hemos venido desarrollando y trabajando con el maestro Baltasar Paván Barrosas. También quiero decirles que es un gran gusto estar con ustedes y compartir la mesa con queridos amigos que también han venido trabajando y discutiendo el tema del derecho constitucional y de los derechos humanos. Bueno, como ya lo comentaba el maestro Baltasar, hemos venido trabajando sobre diferentes temas en materia constitucional, en materia administrativa, y obviamente que esto influenciado por los derechos humanos, que ya se han extendido a una buena cantidad de instrumentos internacionales que nuestro país tiene que acatar y está obligado a cumplir porque pues se ha obligado internacionalmente. Bueno, vamos a ver cómo se ha desarrollado estas ideas
especialmente los principios de supremacía constitucional, el principio de legalidad que está tan arraigado en nuestro sistema jurídico, y que precisamente creo que estamos en una revolución jurídica que nos permite precisamente hacer estos planteamientos. Cuando termina la Revolución Francesa, los ciudadanos franceses tienen una gran desconfianza hacia los jueces, ¿sí? Y obviamente también hacia el monarca, porque el monarca tenía el monopolio de todas las funciones del Estado, de la función legislativa, de la función ejecutiva o administrativa y de la función jurisdiccional. Entonces, después de la Revolución Francesa, se expide la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se establece en el artículo 6º que la ley es la expresión de la voluntad general. Y entonces se crean los principios de legalidad, se crea también el concepto de ley y también el principio de reserva de ley. Obviamente, para proteger estos principios y estos conceptos, se crea un parlamento que es el encargado de expedir las leyes en sentido formal y material. Y hasta ese momento la ley tenía una primacía en el sistema jurídico. Si bien se había expedido la declaración y 2 años después la Constitución francesa, lo que regía o a lo que se le daba mayor peso era a la legalidad, era a la ley. ¿Por qué? Porque se suponía que en el Parlamento, en el Congreso, estaban representados los intereses de todas las personas, ¿sí? Estos representantes que se encargaban de hacer las leyes eran electos democráticamente, ¿sí? Democráticamente, con las reglas de aquella época, ¿no? Entonces, para proteger precisamente este valor de la legalidad y este valor que tenía la ley, se crean tribunales de legalidad. No se crean tribunales de derechos del hombre, derechos del ciudadano, ni tampoco tribunales para controlar o para proteger la constitucionalidad, sino que se crean tribunales como el Consejo de Estado, por ejemplo, o tribunales ordinarios que tenían por misión resolver las controversias, los tribunales ordinarios, entre los particulares y el Consejo de Estado entre los particulares y la administración pública. Entonces vean cómo en esa época histórica tiene mucho sentido la creación de la ley y la creación de un tribunal que protege ese valor, ¿sí? Que era la legalidad, la ley y la reserva de ley, ¿sí? En ese momento histórico. Después de que va transcurriendo la historia, los alemanes crean en 1823 el concepto de Estado de Derecho para reivindicar precisamente el papel que tenía que jugar la Constitución en el sistema jurídico. Y en 1928 Hans Kelsen plantea la idea de crear tribunales constitucionales, precisamente para proteger, ¿sí? Igual que la legalidad, el valor que tenía en ese momento o que debía de tener la Constitución. Sin embargo, recordemos que, por ejemplo, Hitler utilizó a la propia Constitución y a la ley para cometer todas las atrocidades. Entonces, ahí se va perdiendo o se va desvirtuando, ¿sí? El valor que en el sistema jurídico tienen la Constitución y la propia ley. Después viene la Segunda Guerra Mundial y al término se crea la Organización de las Naciones Unidas y se empiezan a expedir diferentes instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y se dictan diferentes tratados, uno el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otro el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para proteger precisamente no la constitucionalidad y tampoco la legalidad, para proteger los derechos humanos de las personas. Entonces nosotros consideramos que, y si revisamos los documentos que viene expidiendo la Asamblea General de la ONU a través de sus resoluciones generales y los diferentes comités de derechos humanos de la ONU, así como las recomendaciones, las resoluciones
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Europea de Derechos Humanos, vemos que ya no se habla de respeto a la Constitución ni de respeto a la ley, se habla de respeto, de protección, de garantía de los derechos humanos. Un segundo aspecto que habría que definir, esto le correspondería tal vez al legislador o al órgano reformador de la Constitución, de precisar qué valores, qué principios, ¿sí?, serían considerados como derechos humanos, porque en la Constitución hay algunos principios, hay algunos valores que en la actualidad no tienen el estatus de derechos humanos y por lo tanto no se pueden reclamar ante las autoridades, ¿sí? Bueno, esta es una primera idea, una aproximación complementando con lo que señaló el maestro Baltasar Paguamba, y vamos a escuchar lo que dicen nuestros compañeros, y en una segunda ronda ya vamos a ver cuál sería el alcance de las resoluciones, cuál sería la competencia de este Tribunal de Protección de los Derechos Humanos. Gracias. Le corresponde la tercera intervención a César Enrique Torres García. Él es egresado de la Facultad de Derecho y actualmente secretario particular en el Juzgado Sexto de Distrito. Gracias. Hola, buenos días, compañeros. Realmente es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación a los ponentes. Y bueno, la intervención, en el caso de su servidor, va más enfocado a la cuestión jurisdiccional sobre la actividad que se desarrolla en el Poder Judicial de la Federación, sobre todos estos aspectos de derechos humanos que realmente son importantes a la luz de cómo un juez de distrito ve la interpretación de la ley, en este caso de la Constitución, y sobre todo a la luz de los tratados internacionales, sobre todo tratándose de interpretación de lo que el doctor y el maestro Paguamba ya han mencionado, sobre el principio pro homine, que son aspectos importantes, sobre todo para valorar y garantizar, en este caso, el respeto al artículo primero constitucional. Me gustaría analizar un poquito más la cuestión de la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional. Ya tenemos un antecedente en las 7 leyes de 1836, en donde ya hubo un Tribunal Constitucional como tal. Sin embargo, se constituyó en un cuarto poder, en donde realmente los alcances de este cuarto poder, del Supremo Poder Conservador, como se llamaba en su momento, realmente los alcances eran grandísimos, de tal manera que podían aplicar incluso cualquier acto, en este caso de cualquier órgano de poder, del Ejecutivo, Legislativo, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dejar de lado cualquier incluso interpretación que hiciera de la Constitución la misma Suprema Corte de Justicia. Veamos ahí los alcances realmente de la naturaleza de un tribunal de estas características, que nos permitirían en un momento dado valorar, si en un momento dado, o ponderar si existe la posibilidad de la creación de un tribunal de derechos humanos, o como yo le llamo, un tribunal de convencionalidad, o bien sujetarnos a lo que es seguir constituyendo un tribunal constitucional, pero con ciertos arreglos a la Constitución y sobre todo a los tratados internacionales, ¿no?, de acuerdo a las reglas y las reformas que han habido en junio de 2011. Bueno, realmente yo quiero traer a la mesa sobre todo aspectos un poquito más prácticos en cuanto a a resoluciones que han emitido, por ejemplo, los juzgados en el distrito en Morelos. Me llama mucho la atención un asunto que se dio, que ya lo íbamos a comentar incluso con el doctor, con los maestros, sobre reos en materia penitenciaria en el estado de Morelos, en donde se promovieron amparos. Vean la particularidad del asunto y sobre todo las características tan especiales que tienen, en donde ya el juez de distrito tiene que valorar cuestiones ya no de constitucionalidad o de legalidad, sino ya cuestiones de derechos humanos. Promovieron juicios de amparo reos que estaban, o internos en este caso, que están en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial en el estado de Morelos, promoviendo el derecho a la nutrición como un derecho humano derivado de una enfermedad o de un padecimiento que traía como consecuencia el riesgo de perder la vida, ¿no? Concretamente a una alimentación sana, a la nutrición, traía consigo la pérdida de la vida. Esto a los jueces, en este caso en el circuito, los puso realmente en un paradigma
porque estaban tan acostumbrados a analizar el amparo desde un punto de vista constitucional, que realmente al verse ya en ese aspecto, tener la necesidad de analizar la violación de derechos humanos a la luz de los tratados internacionales, ya como una obligación de carácter internacional y a la que estamos sujetos todas las autoridades en este caso, pues realmente pusieron en un entredicho la valoración y sobre todo la interpretación que en este caso un juzgado de distrito tiene que hacer tratándose de la valoración de derechos humanos. Bueno, no fue fácil porque realmente incluso hubo la necesidad de una junta, de una coordinación de jueces para que pudieran determinar los alcances de un amparo, sobre todo atendiendo a que ya existe de por sí una gran carga de trabajo en el Poder Judicial de la Federación, y esto acarrearía obviamente la necesidad de atender un cúmulo de amparos, porque cualquier persona podría ampararse por este tipo de cuestiones. Sin embargo, la apertura que debemos de tener en este caso como servidores públicos es que para eso estamos realmente, ¿no? Para poder atender en este caso las necesidades y sobre todo valorar, interpretar a la luz de esta nueva interpretación los alcances que pudiera tener otorgar un amparo atendiendo a una convención de carácter internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, concretamente, que es por la que nos apegamos un poquito más a los pactos que ha mencionado el doctor, pero que sí efectivamente no es fácil. O sea, realmente en esta mesa de lo que se trata es de reflexionar un poco sobre la cuestión de que si es posible y en qué medida podría establecerse ese tribunal, de tal manera que fuera funcional, porque no sirve de nada que se crea una institución realmente como tal si realmente no tiene la funcionalidad que permitiría tener el alcance o la finalidad de una protección de derechos humanos. Lo vemos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Efectivamente es una institución que lo que pretende es garantizar la protección a los mismos, pero las recomendaciones que emiten pues realmente carecen de carácter vinculatorio. Entonces es ahí donde encontramos este tipo de restricciones y nos quedamos un poquito cortos en cuanto a la protección precisamente de estos derechos fundamentales. Entonces es precisamente, ya lo mencionaron ahorita los demás ponentes, los alcances de este tribunal y sobre todo la viabilidad de poder crear este tribunal, porque desde mi punto de vista es importantísimo, sería una instancia realmente formidable que nos permitiría en todo caso atender sobre todo estos principios de convencionalidad, pero también hay que ser realistas y tratar de establecer los alcances que pudiera tener este tribunal. Gracias. Bien, ahora le corresponde la intervención al maestro Miguel Ángel López Vargas. Adelante. Muchas gracias, maestra Violeta Puzos Juárez, por su gentileza en la moderación. Jóvenes, buenos días a todos. Muchísimas gracias al maestro Fausto Ledesma, la maestra Jacqueline Centeno y la maestra Gabriela Ancona por este espacio de reflexión y charla con todos ustedes. Mi reconocimiento afectuoso a los demás ponentes. Quiero decirles que tuve el privilegio de ser alumno de todos ellos en distintos momentos y en distintas etapas, a nivel de licenciatura y posgrado, así que imagínense el privilegio que es para mí estar sentado al lado de mis queridos profesores. A ver, pues, el tema que nos convoca hoy es la creación de un Tribunal de los Derechos Humanos. Como académico de la teoría general del Estado, no puedo dejar de tocar esta asignatura que me llega hondamente a nivel intelectual y que creo que tiene repercusiones pragmáticas. Y repaso con ustedes algunos conceptos. El Tribunal Nacional de los Derechos Humanos tendría impacto, incidencia y conformación en el Estado mexicano, eso queda claro. ¿Qué es el Estado de acuerdo a Jelinek? Es esa corporación territorial dotada de un poder de mando originario, es decir, es esa suma de tres elementos: territorio, población y poder. Dentro de este territorio hay funciones estatales claras y concretas: la administrativa o ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional. La primera duda que surge y que quiero poner en la mesa sería: ¿cuál es la naturaleza de este tribunal? ¿Entraría en el Poder Judicial? Porque uno de los elementos que se plantea dentro de este proyecto es que el tribunal, corríjanme maestro si me equivoco, esté conformado con magistrados, no necesariamente abogados, lo que quizá nos lleve a plantear su naturaleza como tribunal de conciliación, quizá, es decir, un tribunal no necesariamente jurisdiccional, puede ser.
Es una primera idea. En segundo lugar, obviamente tendría impacto en el territorio nacional. Es un tribunal para los mexicanos, fundado en la protección, respeto y aplicación auténtica estricta, la exigibilidad de los derechos humanos. Yo me pregunto, ¿qué son los derechos humanos? Prima facie, el concepto básico que todos hemos estudiado es que los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas individuales, potestades ciudadanas que tiene el ser humano por el simple hecho de ser humano. Y viene un listado diverso, amplio, muy rico y muy nutrido en distintos instrumentos, tanto domésticos como internacionales. Obviamente ese mismo catálogo se ve nutrido a nivel federal y replicado y quizá diferenciado a nivel local. ¿Qué quiero decir con esto? Tendríamos que empezar a dilucidar la competencia específica de este Tribunal de los Derechos Humanos. Fíjense ustedes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un listado de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es Estado parte. Dije la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Secretaría de Relaciones Exteriores sin duda tiene otro listado tan nutrido como el que más. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México es Estado parte en les prometo que estoy recorriendo el listado. 208 tratados internacionales en materia de derechos humanos. 208 tratados. ¿De cuántos artículos les gusta cada tratado? Quiero decir, ¿cómo vamos a empezar a delimitar la competencia de este Tribunal de los Derechos Humanos? Para darles un ejemplo claro y breve, tratados internacionales sobre derechos humanos de carácter general existen 11, de carácter general. De derecho internacional humanitario, 9. De desaparición forzada, 2. De discriminación racial, 4. De educación y cultura, 2. De extradición, 37. De medio ambiente, 31. De genocidio, 1. Es decir, el punto es de capital importancia dilucidar, como le estamos esbozando, la materia específica de la que habría de conocer este tribunal. Sería solamente sobre cuestiones ambientales que impactan en los derechos humanos, sobre cuestiones individuales, genocidio, trata de personas, delitos de lesa humanidad. ¿Cuál sería esta materia? Que creo que es una labor titánica a nivel dogmático y lo será más a nivel normativo y finalmente a nivel jurisdiccional. Finalmente, se trataba aquí hace unos instantes del principio de legalidad. Como ustedes saben, todas las funciones estatales, todas las funciones públicas, mal llamados poderes y mal llamada división de poderes, están circunscritas a un principio de legalidad que hoy se ve rebasado. Es decir, la ley, la norma jurídica, ya no es la rectora, ni debe serlo, estoy de acuerdo, de las actuaciones de los servidores públicos, de los distintos órdenes y las distintas funciones. Lo debe ser el principio de juridicidad, tema, debo decirlo, que en México tiene carta de naturalización con el doctor López Olvera y un tema que yo suscribo. Se debe atender a la juridicidad completa, control de convencionalidad y constitucionalidad, allende a solamente la legalidad. En eso coincido. Entonces, atentos a este principio de juridicidad, me remito al listado que acabamos de charlar. ¿Cuáles serán los principios rectores que vamos a atender dentro de esos 208 tratados internacionales de los que México es parte? Es una primera aproximación y una primera inquietud que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias. Cierra esta primera intervención el maestro Luis Pablo. Adelante. Buenos días. Es un placer encontrarme con todos ustedes. Agradezco mucho a las autoridades de la facultad, al sistema de universidad abierta, a los compañeros que vienen aquí a presentarse en un día sábado a una conferencia sobre derechos fundamentales, que bueno, seguramente
se tiene que poner mejor de lo que va hasta ahorita, porque pienso que podemos encender o dar la pimienta para que esto sea picante, para que sea interesante. También agradezco mucho a todos y cada uno de los compañeros que me acompañan aquí en la mesa. Yo prácticamente diserto, creo que de todo lo que acaban de decir todos mis compañeros que me antecedieron. En sí, la ponencia o la idea que yo tenía pensado platicar se basaba sobre 4 puntos rectores. Primero, sobre la estructura, y esto es en relación al último que acaba de manejar el maestro Miguel Ángel. ¿Cómo se tiene que estructurar un tribunal de derechos humanos dentro del orden jurídico mexicano? Pues evidentemente fuera de la estructura judicial. No puede establecerse dentro de la estructura del Poder Judicial, carecería de sentido. Tiene que estar la estructura constitucional y la estructura superior, marcando que la creación o la posibilidad, si acaso, de un tribunal de derechos humanos tendría que llevar forzosamente la culminación de toda la modificación de la estructura judicial que hoy se reconoce en el artículo 94. Toda. No puede existir un tribunal constitucional de derechos humanos dentro de la estructura del Poder Judicial. Tendría que estar afuera. ¿Y por qué tendría que estar afuera? Porque tendría que enmarcarse dentro de un ámbito eminentemente constitucional, no dentro de un ámbito eminentemente jurisdiccional legal. En ese sentido, todos los órganos que vemos en el artículo 94 que están presentes hoy en día en la Constitución o en el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tendrían que estar forzosamente enclaustrados en un punto y en otro un tribunal constitucional y un tribunal de derechos humanos, lo cual implicaría mover todo el esquema judicial que conocemos al presente. Ese sería, yo creo que uno de los grandes retos. Si me dicen que va a haber un tribunal de derechos humanos que va a ser de legalidad y tiene que estar dentro del Poder Judicial, entonces la pregunta es, ¿para qué lo creamos? ¿Para qué lo creamos si entonces va a estar dentro de la estructura de un Poder Judicial y va a estar siendo igual a un juzgado de distrito, un tribunal colegial? Que finalmente siguen viendo, aunque queramos o no, temas de derechos humanos. Primer punto. Segundo, los pros y los contras de los tribunales que tienen que ver intrínsecamente con las labores de los derechos humanos. Por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal de Suiza ve derechos humanos. La Supreme Court americana ve derechos humanos. El Consejo Constitucional francés, que sin ser un tribunal, ve derechos humanos. Y están a la vanguardia y podemos catalogarlos como modernos. Pero en el mismo sentido, podemos ubicar los órganos jurisdiccionales ingleses o el sistema jurisdiccional inglés. ¿Y qué creen? Ahí no hay ningún tribunal de derechos humanos. Y saben, también se considera como símbolo de vanguardia de los derechos humanos. ¿Qué es lo que sucede? Auténticamente entonces es necesario fundar un sistema de derechos humanos, de protección de derechos humanos. Después, otra pregunta, la cual debe de generar un dolor de cabeza a todos los que estamos aquí presentes, absolutamente, ponentes o no ponentes, alumnos o no alumnos, la naturaleza de los derechos humanos. ¿Quién debe de proteger los derechos humanos? Óscar Correas hace una reflexión interesante. Yo creo que en el libro más analítico de derechos humanos que se ha escrito en América Latina, incluso por encima de los de Garzón Valdés. A lo mejor es una locura lo que estoy diciendo, pero lo sigo manteniendo. ¿Qué es lo que expresa? Y yo estoy completamente de acuerdo. Los derechos humanos se deben de proteger y deben de estar protegidos siempre para que sean derechos humanos desde el punto de vista de los humanos. No pueden protegerse por el lado de las comisiones administrativas o de los tribunales simples, lisos y llanos. ¿Por qué razón? Porque finalmente los tribunales, al ser tribunales, y las comisiones, al ser comisiones, reciben presupuesto ¿de quién? Del Estado. Entonces, ¿cómo se les puede dar la protección y el mantenimiento y la manutención a los órganos que tradicionalmente son los que vulneran los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales o la protección de derechos humanos surge a razón del final de la Segunda Guerra Mundial y se determina como organismos autónomos por la intención de que ya no tienen confianza pública en lo que realizan los órganos clásicos de Estado. Los órganos de Estado son aquellos los que vulneran los derechos humanos, por eso tuvieron que crear órganos autónomos para tal efecto. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a hacer tribunales de derechos humanos para que protejan o procuren lo mismo que violentan los órganos de Estado tradicionalmente? Sé que no es así, sé que los derechos humanos pueden ser violados por personas, pero mi afirmación es tan radical que tradicionalmente en esta facultad durante años siempre se mencionó
Quien viola los derechos humanos es el Estado y los particulares cometen delitos. El secuestro, por ejemplo, durante muchísimo tiempo uno puede decir, oye, secuestraron a tal persona y ¿contra quién vamos a actuar? ¿Se vulneraron los derechos humanos? Sí, materialmente se limitó la libertad de una persona, pero ¿se va a iniciar un procedimiento de derechos humanos o se va a iniciar un procedimiento tipo penal por un delito? Claro que es un tipo penal por un delito. Entonces, ¿cuál es el sentido de crear o fortalecer un sistema de protección de derechos humanos bajo la temática que estamos proponiendo? Y un punto más, las consideraciones de jurisdicción universal. Vamos a hacer una protección de derechos humanos local, digamos nacional. Es una pregunta que tengo. ¿Vamos a hacer una protección de derechos humanos local, nacional, a lo que se considera derechos humanos? Si nos acordamos, la reforma de 2011 tendió a cambiar el nombre de derechos humanos, porque no eran garantías individuales, jamás fueron garantías individuales, eran derechos fundamentales. Las garantías es el juicio de amparo, el habeas corpus, el habeas data, el medio procesal para procurar el derecho humano. Pero si un derecho humano se positiviza, entonces se vuelve derecho fundamental. Vamos a llamar, la pregunta es la siguiente, ¿vamos a llamar Tribunal de Derechos Humanos aquello que va a proteger solamente disposiciones positivadas legales de los mexicanos? ¿Qué acaso los derechos humanos como uno de sus principios no son la universalidad? Es una pregunta que tenemos que aplicar. Otra consideración más, ¿qué acaso la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede aplicar las disposiciones o los estatutos de la Corte Europea de Derechos Humanos? ¿Puede o no puede? La respuesta es no, por acuerdos, por tratados, por convencionalidad. Pero reitero nuevamente, ¿qué acaso no son universales los derechos humanos? ¿Qué acaso no valdría lo mismo un derecho humano ahora que ayer, que mañana, y es el mismo aquí en África o en Oceanía? Bueno, esas son solamente algunas consideraciones. Yo soy de la idea de que se tienen que respetar forzosamente los derechos humanos y tenemos que procurarlos lo más que se pueda. Pero no sé si realmente el método correcto sean los tribunales, por las simples razones que acabo de expresar, que creo que solamente son incipientes y creo que nos puede dar oportunidad para tratarlas mucho más a profundidad en los siguientes minutos. Muchas gracias. Bien, con la intervención del maestro Yuri Pavón, damos cerrada la primera ronda y volvemos con la segunda ronda. Vuelve a iniciar el maestro Baltasar Paguamá, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, de verdad que qué gusto, y como dijo el maestro Yuri Pavón, estamos poniendo pimienta a esta mesa de discusión, ¿no? Porque eso es lo interesante, o sea, apasionarse, ver los pros y los contras de cada uno de los puntos, ¿no? Retomo dos comentarios que dice el maestro Yuri, en el cual señala, ¿no? Dice, ¿cuál es el sentido de crear un tribunal de protección de derechos humanos? Hace referencia ahora sí que varias culturas, varios estados o países en los cuales existen tribunales o se respetan derechos humanos sin necesidad de que se cree o se llegue a crear un tribunal, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Constitución de Estados Unidos? ¿Cuánto tiene? ¿Hace cuánto se creó la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuántas reformas tiene la Constitución? ¿De cuándo es la Constitución de nosotros y cuántas reformas tiene la Constitución? ¿Hacia dónde quiero llegar con este comentario? Que sí, hay ocasiones en las cuales no hay necesidad, pero todo parte, en primer lugar, del estado en el que estamos, ¿no? De la cultura. México tiene una cultura totalmente diferente a Estados Unidos. Estados Unidos no ha tenido la necesidad de ir reformando la Constitución. ¿Por qué? Porque sus operadores jurídicos van a la vanguardia. Esas disposiciones, esas cláusulas, el enclausulado estando dentro de la Constitución se va interpretando acorde a la evolución de la sociedad, acorde a las necesidades sociales. Entonces, por ende, no hay necesidad de ir reformando la Constitución. Ese es un claro ejemplo, ¿no? Ahora, respecto a la propuesta de por qué hacer el planteamiento de crear un tribunal de protección de derechos humanos, pues precisamente volvemos a lo mismo, la idiosincrasia de la sociedad,
la cultura de la sociedad, de los operadores jurídicos, de todos aquellos que están dentro de la cuestión jurídica. ¿Por qué? Porque ya les comentaba al inicio cuál es el criterio de la Corte, ¿no? Si la Constitución establece restricciones dentro de a los derechos humanos, se tiene que atender a lo que dice la Constitución y no a lo que digan los tratados internacionales o no a lo que digan los derechos humanos. Aquí hay que volvemos a una cuestión operativa, a una cuestión cultural, social posiblemente, hasta psicológica, ¿no? Entonces eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que justifica precisamente hacer un planteamiento, ¿no? Un planteamiento aquí en México y no en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá sí el operador jurídico atiende y resuelve acorde a las necesidades sociales, ¿no? Y aquí no. Aquí somos muy apegados a lo que dice la ley o bien hoy en día lo que dice la Constitución. Ah, no, pero si la Constitución establece restricciones, pues hay que atender a lo que diga la Constitución, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que aquí nos apegamos demasiado al contenido literal que se le da ya sea a la norma, a la ley o a la Constitución. Cosa contraria que sucede en otras culturas, ¿no? En otros estados, en otros países. Ese es uno de los puntos, ¿no? El otro punto que me interesa rescatar es el sentido de cuando habla sobre la positivización para ser derecho humano. Hay una parte, de hecho, en varios de sus libros, el doctor Miguel Carbonell, aludiendo a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, señala más bien en sentido inverso a lo que manifiesta el maestro Yuri, a lo que acaba de comentar, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice el doctor Miguel Carbonell que la problemática con los derechos humanos es que en derechos humanos pueden ser derechos humanos muchos que no están necesariamente establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Dice, ¿por qué? Porque se está viendo desde un punto de vista tal vez ético o tal vez moral. Y ese es un derecho humano, o los derechos humanos contemplan también no necesariamente nada más lo político, sino también desde las aristas éticas, morales. Y ese es el problema, y esa es a diferencia de que los derechos fundamentales, esos sí ya están positivizados, ¿no? Esos sí ya están en la ley, o bien en la Constitución, ¿no? Y de hecho, en un trabajo que estamos realizando, una de las críticas al doctor Miguel Carbonell iba en el sentido de que pues no llega a aterrizar de exactamente cuál es la diferencia entre lo que son derechos fundamentales y derechos humanos, porque si empezamos a analizar lo que dice la doctrina, lo que dice incluso los criterios jurisdiccionales, realmente hay una diferencia, o la pregunta sería, ¿hay una diferencia entre lo que son derechos humanos y lo que son derechos fundamentales? ¿Por qué? Porque se alude a derechos fundamentales, al contenido establecido en tratados internacionales, que eminentemente, formalmente se dice como derechos humanos, ¿no? Es por un lado. Por el otro lado, existe no una uniformidad, no existe un criterio uniforme de decir, estos son derechos humanos, o estos son derechos fundamentales, ¿no? A veces se tocan como derechos humanos y a veces se tocan como derechos fundamentales. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tenemos, ejemplo, el artículo 4 constitucional establece el derecho a la protección de la salud. Bueno, si la denominación de nuestra Constitución no fuera en el capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías, si en lugar de ello se le pusieran de los derechos fundamentales y sus garantías, pues si aludimos al contenido del derecho a la protección de la salud ubicado en la Constitución, tendríamos formalmente que se trata de un derecho fundamental. Si ese derecho a la protección de la salud lo tocamos desde el punto de vista establecido en tratados internacionales, ahí diríamos que sería un derecho humano, ¿no? ¿Por qué? Porque está establecido en un documento que literalmente habla, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Pero en esencia es lo mismo. O sea, tenemos varios derechos constitucionales que si nos apegamos a lo que dice la dogmática, la doctrina, establecidos dentro de la Constitución, entonces son derechos fundamentales, ¿no? Bueno, pero también si analizamos lo que dicen los pactos internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, ahí, aun y cuando su título es Declaración Universal de los Derechos Humanos,
habla de derechos fundamentales. Analicen esa parte, vean la literalidad de los documentos. Entonces, los documentos que hablan sobre derechos humanos aluden a su contenido como derechos fundamentales. Entonces, la primera cuestionante es: ¿estamos ante derechos humanos o derechos fundamentales? Y si decimos que hay una diferencia, ¿cuál es esa diferencia? ¿No? Bueno, se me acabó el término, espero tener un poquito más de tiempo en la sesión de preguntas y respuestas para aclararlos. Gracias. Continuamos con la segunda intervención del doctor López Ollán. Bueno, para ir cerrando un poco la idea y la propuesta, es importante señalar que en la actualidad seguimos, incluso en los planes de estudios, atados a modelos que vienen incluso desde la época de los romanos, ¿no? La primera división, o de las primeras divisiones del derecho, fue precisamente en público y privado. A partir de ahí van surgiendo nuevos problemas en la sociedad y se empiezan a subdividir estas dos grandes ramas del derecho y surgen así diferentes materias: penal, civil, familiar, mercantil, internacional, público y privado, etcétera, ¿no? Hasta llegar ahora a una gran clasificación de materias. Entonces creo que sí es necesario, sería necesario reformular todo el sistema jurisdiccional y que los tribunales precisamente ya no atendieran a esta división o a estas subdivisiones que se han venido incorporando a nuestro sistema jurídico. Lo que dice la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que se tienen que crear nuevas instituciones que sean especializadas y que atiendan a garantizar cada uno de los derechos reconocidos en los diferentes instrumentos. Entonces yo creo que sí es necesario reformular las diferentes materias. Yo creo que se tendrían que crear instituciones y tribunales protectores de los diferentes derechos humanos. La Corte o los diferentes autores manejan en sus textos, atendiendo a las características de cada uno de los derechos humanos, pues incluso por generaciones. Pues tenemos incluso dos pactos, ¿no? El pacto de derechos políticos y civiles, el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces a lo mejor por medio de estas clasificaciones podríamos empezar a imaginar para poder crear los tribunales de primera instancia que protejan violaciones de estos derechos humanos. Obviamente también se tendría que, esto también tendría un impacto en la propia organización del Estado, es decir, qué pasaría o qué va a pasar con las dependencias del Poder Ejecutivo, qué pasa con los nuevos órganos constitucionales autónomos, porque bueno, el Instituto Nacional Electoral no protege o no garantiza el derecho humano a la democracia. Garantiza y protege algunos derechos o algunos derechos humanos que sirven de garantía para el derecho humano a la democracia. El Instituto de Acceso a la Información Pública, que ahora cambió el nombre, ¿verdad? Si ustedes se fijan, protege precisamente el derecho humano al acceso a la información pública, y donde ha destacado además en sus resoluciones, para hacerlo valer, la garantía del derecho a la verdad o el derecho a la memoria histórica, por ejemplo, ¿no? Entonces se tiene que imaginar, dice la Corte Interamericana, un nuevo modelo de órganos del Estado que atienda precisamente a estas necesidades. Tenemos una Secretaría de Salud que incluso, si ustedes ven en sus manuales de organización, no señala que su misión sea garantizar el derecho a la protección de la salud. Entonces yo creo que hacia allá tendría que apuntar el rediseño. También me parece importante que tiene que haber un órgano, o tendría que haber un órgano que proteja precisamente el contenido de la propia Constitución.
y esta competencia, desde nuestro punto de vista, también le correspondía al Tribunal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque, como vemos, pues el órgano reformador de la Constitución puede ser también manipulado, ¿sí?, por diferentes intereses políticos, económicos, ¿sí?, y llevar a la Constitución hacia un rumbo que no es el que toda la sociedad queremos. Entonces me parece que también, como sujeto de control, tendría que ser el órgano reformador de la Constitución, y obviamente la propia Constitución, porque la Constitución no puede ser violatoria de derechos humanos. También, obviamente, en el proceso legislativo se tendrían que tener estas facultades para el Tribunal de Derechos Humanos, porque en el propio proceso de elaboración de las leyes hay violaciones a los derechos humanos. Hay acuerdos políticos que no permiten que las leyes sean debatidas como marca la propia Constitución. Incluso hay criterios del Poder Judicial, ¿no?, donde se destacan estas simulaciones en los debates, y que hay acuerdos tomados previamente y solamente se cumplen con las formalidades para llegar a cumplir o para llegar a expedir una ley. También me parece que es importante señalar que el Tribunal de Derechos Humanos tendría que estar integrado no solamente por juristas o por abogados. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no son del monopolio exclusivo de los abogados, ¿sí? Aquí, incluso en el sistema de universidad abierta, hay personas que vienen de otras profesiones. Entonces me parece que sería importante también vincular a personas de otras actividades, porque ahí están involucrados los derechos humanos, y muchas veces los perdemos de vista como juristas o como operadores del derecho. Obviamente se tendría que tener un staff de asesores, de secretarios, que sí fueran peritos en derecho, ¿no?, pero que se tenga la sensibilidad de contar con personas que no sean estrictamente abogados, porque me parece que se va tecnificando demasiado esta cuestión, y ya no estamos en presencia de interpretar una norma, una ley, sino de juzgar con base en derechos humanos. También tendríamos que pensar en que las resoluciones de este tribunal ya no tendrían por finalidad reconocer una violación a la ley o reconocer una violación a la Constitución, es decir, que la resolución no tendría que decir que la norma es ilegal o que es inconstitucional, sino tendría que decir que la norma o que el acto son inhumanos o que son indignos para la persona o para la sociedad. ¿Por qué? Porque el primer derecho que se debe respetar es el de la dignidad de la persona. Entonces me parece que también se tendrían que rediseñar estas reglas para la emisión de las sentencias. La sentencia no solamente declararía que el acto es inhumano o es indigno, sino además tendría que contemplar una serie de obligaciones para la autoridad, como sería la reparación del daño, y también otorgar garantías para que ese acto no se vuelva a repetir, por ejemplo, ¿no?, como hacen los tribunales internacionales de derechos humanos. Yo creo que desde nuestro punto de vista sí es viable la creación de un tribunal de derechos humanos, porque vemos que a nivel internacional no se denominan Corte de Protección de la Convencionalidad, sino es Corte de Protección de los Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, sí es verdad que siempre tiene que haber un parámetro, una base, que en este caso sería la propia Constitución y las leyes, sí, pero el estatus, el estándar de juzgamiento serían los derechos humanos. Luego tenemos también otra cuestión, que hay una confusión incluso por parte del Poder Judicial, porque vemos que la Suprema Corte en determinados casos actúa como tribunal de legalidad, en otros casos como tribunal de constitucionalidad, y en otros casos como tribunal de protección de los derechos humanos, porque incluso la Corte ha llegado a crear, mediante la jurisprudencia,
nuevos derechos humanos. Entonces me parece que hay una confusión muy importante, ¿sí?, en cuál es el papel que tiene que jugar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un ejemplo es la creación del mínimo vital, del derecho al mínimo vital, que si ustedes buscan en el JUS, ya salen bastantes tesis, bastantes criterios, y en diferentes materias ya se está aplicando el derecho al mínimo vital, a pesar de que no está reconocido ni en los tratados internacionales ni en la propia Constitución. Entonces ahí la Corte, vean cómo está actuando como un tribunal de protección de los derechos humanos. El derecho humano a la tutela judicial efectiva, también un derecho muy importante que ha venido reconociéndose precisamente por la jurisprudencia de la Corte, ¿sí? En la Constitución y en los tratados está reconocido las garantías judiciales, el derecho a la justicia, pero no el derecho a la tutela judicial efectiva, que le ha venido dando personalidad y contenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces creemos que estas competencias se deben de ir separando y sí crear un tribunal de derechos humanos. Obviamente que las impugnaciones que lleguen serían menores. ¿Por qué? Porque desde antes de que se expida una reforma a la Constitución, desde antes de que se expida una nueva ley, el tribunal tendría la facultad para vigilar que esas normas sean acordes con los derechos humanos. Entonces, no es solamente crear un tribunal, sino que es además vigilar o ver estas competencias para que el menor número de casos llegue a este tribunal, y todos los demás tribunales pues puedan ahora sí apegarse a la ley, pero esa ley ya va a tener la garantía de que está vigilada previamente, ¿sí?, por un tribunal de protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la segunda intervención de César Torres. Bueno, realmente retomando un poco las ideas que evidentemente han hecho los ponentes en esta mesa, quisiera yo precisar algunas cuestiones. Primero, el maestro Miguel Ángel, en cuanto a los alcances que tuviera este tribunal, yo realmente me apego un poquito más a lo que establece el artículo primero constitucional. El ámbito de aplicación y de competencia de este tribunal tendría que ser uniforme. Realmente no tendríamos que apegarnos únicamente a la cuestión jurisdiccional, al Poder Judicial como tal, sino que tendría que ser en los tres ámbitos de gobierno, los tres poderes, legislativo, judicial, para que realmente este tribunal cumpla con ser garante precisamente del respeto a los derechos humanos, desde la emisión de una ley hasta la ejecución de una ley, hasta en este caso la administración o impartición de justicia. De esta manera abarcaría este tribunal un ámbito de competencia realmente muy grande, que implicaría no solo ser un tribunal con facultades amplias, sino no limitarlo a la interpretación, en este caso, de los tratados internacionales. Entonces creo que sí sería importante que, si me preguntan a mí sobre la instauración de este tribunal, creo que sí sería correcto con sus salvedades, ¿no? Retomando un poco las cuestiones de la Suprema Corte, a manera de ejemplo, conocemos todos lo que es el control concentrado de constitucionalidad, el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, en donde realmente la Corte ejerce ese control realmente concentrado y es la única facultada para decidir de manera determinante y como última instancia la interpretación, en este caso, de los derechos humanos. Ese control concentrado que tiene la Constitución como un tribunal constitucional, que desde mi punto de vista la Suprema Corte no es un tribunal constitucional, porque carece de un elemento fundamental, que debe de estar apartado de los tres poderes. Si la Suprema Corte contara con esa posibilidad, entonces sí cumpliría con la naturaleza jurídica de ser un tribunal constitucional. Sin embargo, no lo es. He aquí la necesidad de poder establecer un tribunal de derechos humanos que cumpla con esa característica, que nos permita apartarlo de los tres poderes y de esta manera cumplir con los alcances que pudiera tener en cuanto a la interpretación y aplicación de los derechos humanos. Encontré una contradicción de la misma Suprema Corte de Justicia, que desde mi punto de vista es incorrecto,
donde establece que las personas morales tienen, desde cierto punto de vista, derechos fundamentales, lo que trae como consecuencia el respeto a derechos humanos. Efectivamente, las personas morales tienen derechos humanos, desde el punto de vista no. Los alcances que debe de tener la norma como tal, que en un momento dado llegan a coincidir en el respeto a determinadas garantías, en respeto a los derechos, incluso garantías judiciales, efectivamente coinciden con personas morales y personas físicas. Sin embargo, no se puede llamar derechos humanos a las que establecen, en este caso, los derechos de personas morales. Ellos tienen su propia regulación, su propio establecimiento de sus propias garantías, pero no se puede confundir, por el solo hecho de la terminología, no se puede confundir el respeto a derechos humanos para una persona moral. Tendríamos que establecer y tener de manera clara para quién son los derechos humanos, para quién no son los derechos fundamentales y para quién son las garantías individuales. Entonces, este tipo de contradicciones que ni la misma Corte define, es lo que nos pone en un paradigma para poder establecer la necesidad de ese tribunal que realmente define este tipo de cuestiones. Ya lo mencionaba el doctor, el maestro Paguamba, hace en su intervención pasada, el caso de la contradicción de tesis 293-2011, en donde en primera instancia la Suprema Corte establece en el mismo nivel de aplicación, de interpretación a los tratados internacionales y a la Constitución. Sin embargo, hace una salvedad, que en el caso de interpretación de derechos humanos que haya una contradicción, nos estaremos a lo que establece la Constitución. O entonces estamos a lo que establecen los tratados internacionales aplicando un control de convencionalidad, o estamos a lo que establece la supremacía constitucional. Entonces, vean aquí ejemplos en donde la Suprema Corte ni siquiera define de manera determinante cuáles son los criterios a los que los órganos jurisdiccionales se tendrán que sujetar, y no solo los órganos jurisdiccionales, cualquier autoridad de cualquier ámbito, de acuerdo al artículo 1 constitucional, tiene la posibilidad, de la obligación de respetar, garantizar y promover los derechos humanos. De esta manera, tenemos la obligación de poder determinar de una manera muy clara cuáles son los alcances, en este caso, de la aplicación de ese artículo primero, que es fundamental, porque de ahí partimos precisamente para la reforma de junio de 2011, que trajo consigo toda una reforma de carácter judicial. ¿Por qué digo que la posibilidad de la creación del tribunal tiene sus salvedades? Desde mi punto de vista, creo que no podría considerarse un tribunal omnipotente, como pasó con el tribunal del Supremo Poder Conservador, en donde los alcances del Supremo Poder Conservador fueron tales que en un momento dado la finalidad que perseguía terminó ya no siendo funcional, porque realmente la aplicación de los aspectos políticos influyeron sobre las determinaciones que tomaran. He aquí la importancia de poder tomar en cuenta que los magistrados, como lo propone el doctor, o las personas que en este caso estén a cargo del tribunal, tengan que estar fuera de cualquier cuestión de influencia política. Desgraciadamente en nuestro país, y lo digo a título propio, en muchas de las dependencias, incluso a nivel de Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchos de las personas que están ahí llegan ya con determinadas obligaciones y compromisos, lo que hace que de ninguna manera las gestiones, los juicios, los fallos que toman se vean libres de cualquier valoración apegada a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, sí creo que es correcta la ponderación de este tribunal, siempre y cuando precisamente las personas que estén a cargo, al frente de este tribunal, estén alejadas de cualquier influencia política. Esto nos permitiría tener una credibilidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que desgraciadamente la tenemos muy desacreditada. Y retomando por último la idea del maestro Yuri, en cuanto a la necesidad, que si efectivamente tenemos la necesidad de que haya un tribunal de derechos humanos en el país, yo creo que sí, maestro. Yo creo porque las cuestiones del contexto social de otros países del primer mundo efectivamente les dan la posibilidad de que sus tribunales gocen de esa credibilidad, no solo de respeto a derechos fundamentales, sino también a derechos humanos. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia de esos países les permiten que tan solo, partiendo de lo más mínimo, la cultura cívica que tiene cada ciudadano, le permita llegar que entre los propios individuos se respeten los derechos humanos. Desgraciadamente en nuestro país no existe esa cultura cívica, no existe ese respeto, vámonos a los extremos, incluso por los animalitos, por las plantas, que son cuestiones que ya de entrada deberíamos de tener
y que sin embargo, aun y cuando puede pasar de carácter irrisorio, realmente esa cultura cívica no la tenemos. Y si no podemos hacer lo mínimo, no vamos a poder hacer lo máximo. Entonces es importante que en este caso sí existe este tribunal que valore todas estas cuestiones, que analice realmente la entrada en vigor, que cumpla con ciertos requisitos de una ley, que realmente los fallos, en este caso del órgano jurisdiccional, sean correctos, que la ejecución de una ley también sea correcta, pegada a derecho, porque les vuelvo a repetir, desgraciadamente creo que en nuestro país no existe esa cultura cívica, esa idiosincrasia que nos permitiría llegar a un nivel elevado de respeto de derechos humanos. Gracias. Escuchamos ahora la segunda intervención del maestro Miguel Ángel López. Muchas gracias, maestra. Jóvenes, recapitulando con las enriquecedoras participaciones de mis queridos maestros, abundo en unos temas previamente esbozados. Vuelvo a la naturaleza jurídica del Tribunal de los Derechos Humanos. Yo coincido con el maestro Yuri Pavón. Tendría que ser una instancia administrativa, punto. Si se circunscribe dentro del Poder Judicial, sería una instancia inoperante, sería un ejercicio estéril. Ya tiene funciones de Tribunal de Derechos Humanos, la Suprema Corte lo ha establecido el doctor López Olver. Entonces, al ser una instancia administrativa, el Tribunal de los Derechos Humanos, quizás su cabida constitucional estaría dentro del artículo 102, apartado B, les gusta, en alguna fracción, en algún inciso, no podría estar en otro rubro. En este sentido, vamos a homologar, vamos a hablar de un sistema doméstico de derechos humanos, si me lo permite. Si vamos a tener un tribunal, es porque ya contamos con las comisiones, obviamente. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo van a vincularse operativamente? Primero, ¿habrá tribunales de derechos humanos estatales? Pregunto yo. Serían tribunales administrativos estatales de derechos humanos, por supuesto. Y toda vez que somos una federación y de acuerdo a la norma suprema, la base de organización político-administrativa del Estado mexicano es el municipio libre, pues tengo que incidir en el ayuntamiento. ¿Cuál va a ser la función de los ayuntamientos en tratándose de la protección a los derechos humanos en el marco de un Tribunal Nacional de Derechos Humanos? Perdón. Se comentaba en unos instantes de la designación de los magistrados. Me parece un tema fundamental, es realmente toral. Lo idóneo, lo romántico, lo pertinente sería que las designaciones no fuesen politizadas. Eso es evidente y es deseable, pero sabemos que incluso a nivel comisiones de los derechos humanos es un tema socorridamente político. Todos hemos vivido aquí, por lo menos a nivel noticioso, el proceso de designación del ombudsman. Sería muy difícil evadir la politización de las designaciones, salvo que quizá una propuesta que dejó sobre la mesa, que a los magistrados los nombrase algún colegio emanado de las propias comisiones estatales de los derechos humanos. Prima facie se supone que tanto al ombudsman como a los comisionados estatales se les nombra obviamente por los poderes legislativos correspondientes. Ahí hay una cierta vinculación política, es innegable. Pero bueno, ya que está este colegio de expertos en derechos humanos, quizá entre ellos que nombren de entre la sociedad civil o de entre ellos mismos a los magistrados al tribunal, podría ser, es una inquietud que comparto. Hablando de la operatividad que les decía, de este sistema doméstico de los derechos humanos, ¿cómo va a operar con las comisiones estatales? ¿Serán las comisiones estatales las que funjan como una especie de fiscales de ministerios públicos, de actores ministeriales que integren la carpeta y luego consignen, ya consignado se sustancia el procedimiento administrativo ante el tribunal? Yo creo que la lógica dicta de entrada que así fuese, lo que me lleva a las sanciones. ¿Cuáles serían entonces las sanciones? Si el tribunal es una instancia administrativa, pues las sanciones serían administrativas. Estaremos atendiendo entonces al título 4 de la Constitución y hablando de un régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, violadores de los derechos humanos. En ese sentido, entonces, aunque me parece muy rescatable y muy destacada la idea del Tribunal de los Derechos Humanos, me parece un tanto cuanto endeble, y me explico. Para empezar, debe tener cabida dentro de la Constitución, eso es innegable. Sobre la Constitución, nada. Debajo de ella, y a un lado ahora por convencionalidad, todo. Entonces,
Ya que está prevista en la Constitución, o ya que se previese en su Constitución, en la Constitución su creación, tendríamos, creo yo, que es necesario delimitar el catálogo de los derechos humanos que serían su competencia. ¿No sería entonces quizá deseable, es una pregunta que hago al aire y comparto con ustedes, especificar ese catálogo de los derechos humanos? O más bien, ¿no sería apuntalar y puntualizar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos más bien? En todo caso, ¿no cabría en el actual orden jurídico que tenemos dotarle entonces de facultades de investigación y sanción en materia de derechos humanos a la Secretaría de la Función Pública, futura Comisión Nacional Anticorrupción? ¿O más bien le damos capacidad coactiva a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Creo que son temas que valdría la pena que analizásemos juntos en una retroalimentación que se va a dar a continuación, que sin duda va a ser muy enriquecedora. Muchas gracias. Cerramos esta segunda ronda con la participación del maestro. Muchas gracias otra vez. Pues como dije, se necesitaba poner sal y la pimienta, creo que se consiguió. Ahora que se aperture el palenque para que empiece la pelea de gallos. Y bueno, ahí vamos. Algunas consideraciones. Miren, algo que yo siempre practico mucho con mis alumnos, tanto de posgrado como de licenciatura, es el tema de la concepción jurídica. El objeto del abogado, el objeto del jurista siempre tiene que ser la norma jurídica. No puede ser otra consideración diferente. Ya se había platicado alguna vez precisamente con el creador de los órganos constitucionales, Hans Kelsen, en Austria, cuando se determinaba que el guardián de la Constitución tenía que ser un órgano jurisdiccional, y en ese sentido vino la gran polémica tradicional con Schmitt, donde decía que el guardián y el protector de la Constitución tenía que ser un órgano político. En este caso, le reviro al maestro César para decirle que el Supremo Poder Conservador era un órgano político, de protección política, no un órgano jurídico. El Supremo Poder Conservador no era un tribunal constitucional, siempre fue un órgano político, y eso implicó una serie de desmesuras. Fue un superpoder, como platicábamos un instante con el doctor López Olvera, fue un superpoder, pero que no se ceñía a las disposiciones jurisdiccionales. Entonces, tener un sistema protector o jurisdiccional desde cualquier punto de vista, que no se tenga que ceñir directamente a las órdenes y tenga que estipular la creación de nuevas formas o nuevos tipos, llámese derechos humanos o no, siempre va a resultar peligroso. Y siempre hay que decir, recuerden las 7 leyes, recuerden el Supremo Poder Conservador, siempre, siempre. Primer punto. Segundo, hay otra consideración que quiero manifestar, y esto va para mi amigo Baltasar, que aprovecho siempre para hacer bromas con él, ahora que lo tengo aquí al lado, porque es una persona que yo conozco de hace muchos años, somos profesores de hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la Panamericana y yo estaba aquí en la UNAM, desde hace mucho tiempo, muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo también profesionalmente, y por eso tengo un gran cariño, y yo le respeto mucho sus ámbitos académicos, en todos los aspectos, lo cual no implica que los comparta de forma absoluta, pero lo respeto bastante. Los operadores jurídicos son eso, operadores jurídicos, y el operador jurídico por esencia siempre tiene que ser el abogado postulante, el juez, el resolutor, el ministro, el magistrado. Esos son los operadores jurídicos. Puede ser que nos duela, pero los legisladores no son operadores jurídicos, no son operadores jurídicos, son operadores políticos. De hecho, nada más tienen de ver quién los está postulando, quién los está representando. En ese sentido tengo que manifestar que no es una cuestión de idiosincrasia ni de cuestión de cultura. La conformación y la formación de las constituciones la hacen los órganos políticos, y la formación de las normas se mueven siempre en el esquema de lo político, jamás en lo jurídico. ¿Cuándo se vuelve la ley jurídica? En el momento en que quiere ese carácter con la promulgación respectiva. En ese momento tiene un régimen de vigor, incluso entra con la publicación respectiva, empieza la vacatio legis, lo que quiera, pero desde que entra ya es un esquema de corte jurídico. Antes, hasta antes de su votación y en su votación misma, es política. Es política. Y hay que recordar que las cámaras respectivas atienden al principio de la teoría democrática, al principio de la teoría soberana, en oposición a lo que hace una Suprema Corte o un Tribunal Constitucional que obedece o atiende a la teoría constitucional o de estricto derecho. Son dos teorías que siempre han estado en tensión absoluta. En ese sentido siempre recurro a las obras, a los escritos que hace el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se me acaba de ir el nombre, Pedro Salazar. Siempre habla sobre estas tensiones,
sobre la tensión política y la tensión jurídica, porque lo constitucional implica lo jurídico y está representado por la Corte, o por los tribunales constitucionales, o por los tribunales de legalidad, y por el sentido opuesto, la teoría soberana, que no es cosa pequeña, es el poder de poderes representado en una comunión, está representada en el Parlamento. Esos son los operadores jurídicos y son los que modifican la Constitución, son los que modifican la Constitución. Y allá, en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Suiza, o en todos los países donde di el ejemplo de que existían y no existían los tribunales, y que sí existían y daban iguales eficacias, permítame decirle también otra vez a nuestro César que yo no creo que sea una consideración de idiosincrasia, creo que es una cuestión simplemente de desarrollo, de que el derecho se aplique, de que las labores institucionales sí cumplan. Yo tuve la experiencia de vivir 3 años fuera de esta latitud y estar en otros lugares catalogados como de primer mundo, y yo de primer mundo puedo decir que solamente tienen los servicios públicos, directamente los servicios públicos. Parece mentira, pero la gente que va ahí, que transita por las calles, es como nosotros, estudia como nosotros, lee como nosotros, y echa tanto relajo, se divierte tanto, toma la vida tan holgadamente como nosotros mismos. Dicen que los niños de Europa, los jóvenes de Europa, estudian y leen muchos libros al año. Yo quisiera saber quiénes son, yo que los conocí, quisiera saber quién lee tanto. En verdad, yo creo que todos estamos limitados, no es una cuestión de idiosincrasia, puede ser una cuestión de una cultura en la cual nos adentremos y podamos tener ciertas conformidades, pero realmente en nosotros está el desarrollo, en la aplicación de la norma. La norma, si se respeta, nos tiene que dar resultados efectivos. Nosotros debemos de recordar simple y sencillamente el caso de Portugal en los años 70, o el caso de España también en los años 70, cómo se vivía antes, cómo estaba el desarrollo social antes, y de repente cómo llegó a cambiar simplemente con la aplicación de la norma. Cuestiones tan sencillas como el atravesar la avenida de un lado para otro, cuestiones tan sencillas como respetar los libros en las bibliotecas públicas, cuestiones tan sencillas como que puedan rendir una declaración de no conflictos de intereses o una declaración patrimonial por parte de los servidores públicos. Ese es el punto. Y yo estoy convencido, y aquí está Miguel, no me dejará mentir, que también estuvo por esas latitudes, si realmente cambian las personas. Yo creo que no. La sociedad directa o indirectamente tendrá sus matices, pero lo que realmente vale es la ley, la aplicación de la ley. Y entonces aquí debemos tener en cuenta dos posturas importantísimas. Uno, la Constitución como el régimen de supremacía, ¿sí? La nomodinámica de la cual hablaba Kelsen, el sistema de supremacía y de conflictuación por cuestión de grado, conflicto entre una norma superior, o sea, la Constitución, una ley ordinaria. La Constitución siempre debe de imperar por primacía de grado. Constitución en caso específico, la norma con respecto de la Constitución, debe de imperar siempre la norma. ¿En qué casos? Cuando hay una consideración de especialización, porque la Constitución solamente se dedica a los grandes valores, a los grandes principios, y la norma es el que desarrolla un marco normativo pleno, y eso lo hacen los congresos estatales. Nuevamente, volvemos al punto medular del cual partimos. Yo estoy de acuerdo y reitero, se deben de proteger y deben procurarse los derechos humanos, pero por un tribunal de derechos humanos entramos a los conflictos que manejé al inicio de la plática. ¿Quién lo hace? Tendríamos que reestructurar todo el orden jurisdiccional. ¿Cómo vamos a estar marcado las sedes materiales de la ley? ¿Cómo? Hace un instante Miguel decía, debe de estar dentro del artículo 102 y marca los cánones. Pues yo tengo que decirle a Miguel, que a quien lo aprecio mucho y lo conozco, como él lo dijo desde hace muchos años, que efectivamente tiene que estar en los cánones que dijo, o que dijiste, maravilloso, pero no dentro del 102, por una razón, porque el 102 está fuera del título correspondiente al Poder Judicial. O marcamos un capítulo especial, o lo metemos dentro del Poder Judicial. Por esa razón. Bueno, esta es mi intervención, les agradezco mucho a todos ustedes y a mis compañeros. Ahora iniciamos con la pregunta, con la ronda de preguntas y respuestas. Buenas tardes, compañeros, a toda la mesa, porque son comentarios a todos. Bueno, yo les preguntaría, hablando hasta de tribunales estatales ahora de protección a los derechos humanos, México está con los niveles de pobreza que tiene,
con los niveles de pobreza extrema en la que se encuentran muchos ciudadanos, para gastar en un nuevo tribunal, eso garantizaría la desaparición de una corrupción. ¿Cuánto sería el sueldo de los futuros magistrados? ¿O quién se va a apuntar como futuro magistrado? Mencionan que no fueran abogados. Bueno, uno de los derechos humanos es el debido proceso, y habría que ponderar proporcionalidad. Yo creo que esas son actividades eminentemente jurídicas de un abogado. Mencionaban con mal ejemplo las prerrogativas, el supremo poder conservador, cuando esto era una tiranía. Hablamos de legalidad, constitucionalidad, respeto a derechos humanos, pero el supremo poder conservador no le rendía cuentas más que a Dios. Yo les pregunto, ¿los jueces de primera instancia son incapaces de proteger los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud? Porque entonces no necesitamos un nuevo tribunal, sino un sistema judicial totalmente nuevo. Yo creo que debe haber protección, mecanismos, sanciones a los servidores públicos. Es una obligación del Estado el proporcionar la justicia, y aquí lo menciona como un tribunal autónomo, luego como un tribunal administrativo, o sea, sancionaría los tres poderes. Hay muchas sentencias, por ejemplo, mencionaron ustedes mismos la 293/2011. Ahí, sin ser un tribunal eminentemente de derechos humanos, se resolvió la obligación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la jerarquía de los tratados de derechos humanos. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿realmente nuestro país está para pagar los gastos de un nuevo tribunal? ¿O realmente, si queremos defender los derechos humanos, sería mejor educar a los ciudadanos? Es cuando. Bueno, doy respuesta, ¿no? O ya me atribuí la respuesta, ¿no? Evidentemente la última palabra que comentó fue el ideal, ¿no? Lo ideal es educar en derechos humanos, ¿no? Lo ideal es que nosotros, como sociedad, seamos conscientes y respetemos derechos humanos. Ahí estaríamos ante la aplicación vertical y horizontal. No necesitamos de que una institución del Estado sea quien venga a garantizarme los derechos humanos, sino que nosotros mismos, como individuos parte de una sociedad, tenemos el grado de conciencia de cuáles son nuestros límites, cómo debo de actuar, cómo debo conducirme, hasta dónde voy a respetar y hasta dónde ya no puedo intervenir porque ya estoy vulnerando los derechos de la otra persona. Eso es lo ideal. Sin embargo, pues en la vida real no existe, ¿no? Y no ha existido. Recuerden lo del contrato social, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Cuando se habla sobre si hay necesidad dada de dónde va a sacar el Estado para pagarles si se crea una figura como Tribunal de Derechos Humanos, Tribunal de Protección de Derechos Humanos, entramos a un tema complejo. ¿Por qué? Porque entramos con la cuestión de presupuesto. Y evidentemente podemos decir, bueno, ¿realmente México tiene esas condiciones? Yo creo que sí. Y yo creo que es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos bastante normatividad desde la propia Constitución, desde las leyes, en la cual se establece que el servidor público, que el Estado va a hacer un uso adecuado del recurso. ¿Se hace? No se hace. Ya está en ley, ya está en la Constitución. Ese es el punto, ¿no? O sea, ya lo tenemos, ya incluso ya positivizado, y no nada más a nivel legal, sino a nivel constitucional. De ahí emana la ley de fiscalización, la ley de contabilidad gubernamental, que establecen precisamente cánones, parámetros de cómo el Estado, de cómo todos aquellos que hacen uso de recurso público deben utilizarlo, cuáles son sus obligaciones. Ya tenemos también
un programa que es el Plan Nacional de Desarrollo, que va fuertemente vinculado con el presupuesto. Tenemos una ley de ingresos, tenemos un presupuesto de egresos, donde se marca precisamente cuánto necesita el Estado recaudar y cómo lo va a gastar. ¿Se cumple? No se cumple. Ese es el problema. Regulación ya la tenemos. Entonces, sí hay necesidad. ¿Cuánto se gastaría para pagarle y para hacer valer esto? Pues tal vez sí se requiere de un presupuesto, pero a veces es preferible destinar un presupuesto para que realmente obligues a los demás a utilizar adecuadamente el recurso. ¿Por qué? Porque al menos a como estamos ahorita, no se cumplen las normas. ¿No? Es el punto por qué. Veamos, por ejemplo, el caso concreto de la licitación del Tren Rápido México-Querétaro. ¿No? ¿Cuánto le va a pagar México a China para la indemnización? ¿Y de dónde va a salir? Así es. Pues ese es el punto, ¿no? ¿Qué se hace con el recurso? Siempre hablamos de que el Estado no tiene recursos para garantizar los derechos. Realmente no tiene recursos para garantizar los derechos, o el recurso que tiene lo emplea inadecuadamente. Y lo emplea inadecuadamente aún estando todo un mundo regulatorio, un mundo de normas jurídicas. Y jurídicas establecidas en la ley y en la Constitución. Porque claramente lo decía el doctor, el maestro Yuri Pavón, ¿no? Y eso lo desarrolla bastante bien Hans Kelsen en su teoría pura del Estado. O sea, todo, hasta antes de que se publica la norma, es político, ¿no? A partir de ahí, y es jurídico, a partir de ahí viene el mundo jurídico, y de ahí es donde Hans Kelsen desarrolla todo lo que es la teoría pura del derecho. Y efectivamente, o sea, con eso no hay ningún problema. Tal vez el problema lo podríamos encontrar un poco más atrás, ¿no? ¿Cómo hacemos para que realmente los legisladores legislen sobre cuestiones de trascendencia e importancia para la sociedad? Porque a veces no lo hacen, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en clase un día me comentaban, ¿qué podemos hacer cuando sabemos que claramente se hace una designación de un alto funcionario, como fue hace poco la designación del ministro Omena como ministro de la Corte? Si en un tiempo relativamente corto se juntaron no sé cuántos miles de firmas, ¿y qué hizo el poder político? Pues no las tomó en cuenta, ¿no? Aquí hay una línea y el nuevo ministro va a ser el señor Medina Mora, ¿no? Realmente, ¿hasta qué punto la sociedad va a soportar decisiones de la clase política? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a estar sujetos a lo que el legislador decida y quiera decidir? ¿Hasta qué punto nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados y decir, pues es que la ley no lo establece, la Constitución tampoco? ¿Y quién tiene que establecerlo tanto en la ley como en la Constitución o en el reglamento? No, pues el poder político. Y como no somos políticos, pues ya estamos de brazos cruzados y ya no podemos hacer nada, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y yo creo que sí, que es justificable determinar un cierto presupuesto para obligar a los demás a que realmente se ejerza, se respeten en primera los derechos humanos y otra, se ejerza adecuadamente el recurso público. De ahí incluso, si los demás se sujetan y se hace un uso adecuado del recurso público, pues obviamente va a haber mucho más recurso que se puede utilizar para el bienestar de la sociedad. Bueno, este es en relación a la respuesta de si habría recursos para pagar los honorarios, ¿no? Por mi parte es todo, gracias. Buenas tardes. Al igual que muchos de los compañeros que veo aquí presentes, hemos convivido últimamente con la mayoría de los políticos, a excepción del maestro Yuri Pavón. Quiero hacerles solo una pequeña semblanza de lo que pasó cuando iniciamos el diplomado de Constitucional y Amparo. Con la primera maestra nos empezaron a dar muchos conceptos de derechos humanos y algunos conceptos nuevos, creo que para la mayoría de nosotros, y quedamos con algunas dudas. Al siguiente maestro pensamos, ahora sí se nos van a aclarar todas las dudas. Y no, nos surgieron más. Llegó el maestro Paguamba y dijimos, ahora sí, se nos van a acabar. Y nos surgieron nuevas dudas, y así hasta llegar ahora con el doctor Miguel Alejandro. Bueno, yo quiero retomar la pregunta que hizo aquí nuestro compañero, de por qué tendrían que ser personas que no son abogados si
si en la práctica nosotros hemos visto que después de haber estudiado en el diplomado, que a lo mejor es un espacio muy pequeño, tenemos muchas dudas porque incluso de cada uno de los maestros nos manejan de diferente forma los conceptos de los derechos humanos, incluso se sigue confundiendo las garantías con los derechos fundamentales y bueno, ya no sabemos si la dignidad humana es un derecho humano o es el cúmulo de todos los derechos humanos, ¿no? En lo personal podría decirse. Entonces, ¿cómo pensaríamos en que tal vez fueran personas ajenas al derecho las que tuvieran que estar decidiendo cuestiones que son eminentemente de la carrera de derecho? Como ya lo dijo, que son las cuestiones de juridicidad, de control de proceso, de las garantías procesales. ¿Cómo podrían hacer eso? ¿Cómo se podría suplir? ¿O por qué sería mejor que fuera gente ajena al derecho la que estuviera decidiendo? Gracias. Bueno, efectivamente hay una diversidad de personas que se dedican a estudiar los derechos humanos y cada uno va conformando sus propias definiciones de lo que él considera son los derechos humanos, atendiendo pues a los elementos que él ha analizado. Entonces me parece que sí sería muy importante que el propio legislador estableciera una definición y el alcance del concepto de derechos humanos. La ley, por ejemplo, la ley anticorrupción en materia de contrataciones públicas, sí es una ley que no se entiende porque en el capítulo de definiciones no define lo que es la corrupción. Entonces lo mismo nos sucede con el concepto de derechos humanos, ¿no? Desde el primer artículo de la Constitución se dice que las autoridades tienen que respetar, proteger, garantizar, etcétera, los derechos humanos. Entonces, ¿sobre qué están protegiendo? Porque en la Constitución no solamente hay derechos humanos, en la Constitución hay principios, ya lo habíamos comentado, en la Constitución hay valores y hay algunos conceptos que no llegan, ¿verdad?, a ser derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque quedan en el aire, ¿no? Entonces yo creo que esa sí es una labor. La Suprema Corte obviamente ha venido avalando y reconociendo esos conceptos como derechos humanos. Lo que decía ahorita el maestro Baltasar, yo le había comentado, la democracia es un derecho humano, la rendición de cuentas es un derecho humano. Pues hasta el momento la Corte dice que no, dice que estos dos conceptos, estos dos valores no son derechos humanos. Entonces yo creo que sí es necesario que el legislador incorpore una definición donde precise cuáles son estos elementos para pues nosotros saber si estamos en presencia o no de un derecho humano o de una garantía. Por ahí hay algunas tesis que ya están saliendo de la Corte donde se intenta hacer la distinción entre un derecho humano y una garantía, pero la verdad es que sí, también nosotros nos quedamos con muchas dudas después de leer esas definiciones, ¿no? Respecto de bueno, también un poquito respondiendo lo que la preocupación, que es una preocupación yo creo que compartida con todos, es de dónde va a salir el dinero. Y precisamente yo creo que si tuviéramos un tribunal de derechos humanos, yo creo que tendríamos la oportunidad de que ese órgano, ¿sí?, controlara precisamente estos derechos humanos, ¿sí?, y no solamente se atendiera a una comprobación formal de los gastos que se realizan por parte de los órganos del Estado. ¿Por qué? Porque lo que hay en la actualidad no es una rendición de cuentas, es una comprobación de gastos. Y muchas personas nos los han comentado, ¿no?, que están en contralorías, hay muchísima corrupción y hay muchísima simulación y desvío de recursos. ¿Por qué? Porque las personas no podemos ir con el juez y decirles que hubo violación al derecho humano a la rendición de cuentas, sino solamente hay la oportunidad de impugnar la legalidad de esa comprobación de gastos, ¿sí? Entonces, si yo recibí 50 pesos y tengo aquí en mi contabilidad que gasté 50 pesos y está soportado por los comprobantes, van a decir el juez que no hay ningún problema. Pero realmente se gastó el dinero en lo que está establecido en la norma,
Hace poco que veíamos una noticia muy lamentable en el que a la Sedesol le dieron, eran 1.500 millones de pesos, 1.500 millones de pesos, ¿sí? Para el programa de Prospera, ¿sí? 1.500 millones de pesos para sensibilizar a 50.000 mujeres. Entonces hubo diferentes foros, ¿sí? Y ahí está comprobado, ¿no? Se pagó los 1.500 millones a las universidades, se les pagó a las personas que fueron a dar los discursos, se pagaron las 50.000 manzanas, los 50.000 frutsis, las 50.000 bolsitas, ahí está comprobado. ¿Y para qué sirvió esa sensibilización? Entonces realmente se desvirtúa la norma, ¿no? Bueno, después es obviamente muy debatible el tema de la conformación del tribunal esa es una opinión de mi parte, ¿sí? Que se conforme con personas que no solamente sean juristas. En Estados Unidos hay jurados que se conforman por personas que no estudiaron derecho, pero que tienen atrás un staff, ¿sí? Que sí son especialistas en derecho para aclararles precisamente estos conceptos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque pues en la vida cotidiana, ¿sí? Conocemos a muchas personas, convivimos con muchas personas que tienen una visión diferente sobre sus actividades y sobre lo que serían incluso hasta la dignidad humana, ¿no? Hemos platicado con trabajadores domésticos, hemos trabajado con otras personas que no trabajan, se dedican al hogar, con albañiles, etcétera, y a veces ellos nos hacen comentarios que nos hacen reflexionar, ¿no? A veces nos dicen, pues esto es indigno o es inhumano, ¿no? Y no necesariamente tienen una formación jurídica. Entonces yo creo que esa visión, yo creo que sí es importante que se incorpore, es mi personal punto de vista, que se incorpore en un tribunal de derechos humanos, ¿no? Porque ya no estamos hablando de un tribunal de legalidad técnico, ya no estamos hablando de un tribunal constitucional que solamente vea los contenidos de la Constitución. Es mi forma de percibir, ¿no? Que debemos involucrar a todos, y no solamente a ciertas personas que, claro, vendrían a enriquecer muchísimo el tribunal, ¿no? Especialistas jurídicos en derechos humanos, pero además con una visión, pues digamos, multicultural, ¿no? Para que se involucrara a toda la sociedad. Ese es mi punto de vista y por eso es la propuesta. ¿Sí? Muchísimas gracias. Damos gracias a los expositores y damos por concluir esta mesa. Si tienen alguna pregunta, tienen los datos de los Gracias.